Uga muga. Juji, muga uga tú. Ah, la prehistoria. Qué feliz época cuando todos éramos más o menos igual de idiotas. Luego tuvimos que desarrollar el cerebro y ahí es cuando todo se fue a la mierda. Hola a todos mis queridos y amados mazapanes y mazapanas. Escuchad este vídeo porque es un tema que creo os resultará interesantísimo. ¿Sabéis lo que es la ingeniería social? Os lo explicaré brevemente. Ha habido en las últimas décadas muchas definiciones para la ingeniería social. Y no hablo de su rama en la informática, ya que es un término acuñado en muchos ámbitos distintos. Hablamos de la ingeniería social desde la politología o las ciencias políticas, aunque en este vídeo iré mucho más allá remontándome a los primeros albores de la ingeniería social y hablándolo de forma más compleja que la simpleza sectaria y ridícula de la política moderna. Me voy a intentar desmarcar de lo dicho por el gran Karl Popper, al que guardo un profundo respeto por su filosofía ultrarrealista y sus retorcidos pero interesantísimos y geniales conceptos sobre el racionalismo crítico y el falsacionismo. Recomiendo leer sus obras, sobre todo la lógica de la investigación científica. El término ingeniería social apareció hace exactamente 120 años y se le atribuye a Jacob van Marken. Sí, el mismo que creó la famosa empresa de salsas. Aunque su significado original no tiene nada que ver con lo que se va a hablar aquí, el término se ha ido desambiguando durante todo este tiempo hasta llegar a lo que os voy a contar a continuación. La ingeniería social se puede definir de varias maneras, pero lo resumiré diciendo que consiste en la aplicación de creencias, culturas, leyes y toda clase de esfuerzos para influir en el comportamiento, la actitud, el razonamiento y en general las reacciones, relaciones y acciones en la población de un país o región. Es decir, consiste en una manera de implementar o aproximar programas de modificaciones sociales conductuales y de pensamiento. Uno de los mayores genios de la ingeniería social, aunque muchos se lleven las manos a la cabeza solo con que diga su nombre, fue la mano derecha de las pajas de Hitler, Goebbels. Social Justice Warriors al ataque. Su creación, los 11 principios de la propaganda, es la Biblia de la ingeniería social y la mayoría de su sistema se sigue utilizando hoy día por todos los políticos del planeta, tanto en partidos de la derecha como en los de la izquierda. Si queréis que en un futuro hable sobre el principio de la vulgarización y los otros puntos del sistema propagandístico de Goebbels que cambió la política mundial, dejádmelo en los comentarios para saber qué os interesa. Hay que recordar que cuando no éramos más que grupos nómadas o en el inicio de los asentamientos tribales y de las primeras civilizaciones, no existían dioses, ni religiones, ni política, ni nada de nada. Lo más místico a lo que se rendía culto era al sol y porque lo veían salir cada mañana y sabían que estaba ahí. Luego fueron espíritus del bosque o animales, la luna o las estrellas, pero eran creencias que no perturbaban la normalidad de la convivencia entre las razas. ¿Se mataban? Sí, pero por cosas más lógicas como supervivencia, comida, buen territorio para establecerse, etc. Pero hace unos 5.000 años un señor llamado Abraham... ¡Antisemita! ¡De los judíos no se puede hablar mal! ¡Está prohibido! Pero si solo voy a contarlo de forma histórica... ¡Que te calles! ¡Vídeo denunciado y te destruiremos en internet! Muy bien, lo que digáis. ¿Puedo continuar? ¡No! ¡Censura! Que os jodan un rato, Social Justice Warriors. Como os decía, un tipo llamado Abraham, que puede ser el elegido de Dios, alguien sumamente listo para su época o simplemente un esquizofrénico que oía voces, dijo que un ser omnipotente, omnipresente y omnisapiente le hablaba y le daba mensajes que todo el mundo creyó y siguió. Tras esto se generó el comienzo de lo que llamamos las religiones abrahámicas, que comenzó con el judaísmo y luego continuó con el cristianismo y el islamismo. También se comenzaron a crear, adorar y seguir deidades que las distintas culturas iban fabricando según les apetecía inventarse, como el famosísimo caso de los romanos que plagiaron descaradamente casi toda la mitología de los griegos, y se extendió así la adoración a seres invisibles en todas las culturas del planeta. De hecho, Abraham es considerado y llamado el primer patriarca, creador del auténtico patriarcado. No he dicho nada, ¿vale? No he dicho nada, tranquilos, sigamos. Y no solo eso, sino que es el creador del monoteísmo y la doctrina religiosa tal como la conocemos hoy en día.
Para muchos un símbolo histórico, para otros un personaje infame. Lo cierto es que el tío cambió el mundo. Fue el primero en crear, tal como conocemos hoy en día, un sistema de ingeniería social. Se empezaron a dar directrices, normas morales y de comportamiento, a decirse lo que estaba bien y lo que estaba mal y a imponerse unas ideas sobre las demás. Luego llegaron otros personajes que afianzaron y establecieron de forma sólida todo un sistema que, con sus cambios y variaciones, ha llegado hasta nuestros días por el mantenimiento de las organizaciones religiosas. La creación de las religiones fue un intento de crear lo que se conoce como el pensamiento único. Se invadía, mataba, conquistaba y aterrorizaba bajo la premisa de que todos tuviesen las mismas doctrinas y comportamientos. Pero el mundo es demasiado grande como para que eso pueda suceder y surgieron muchos otros señores, como el mítico Abraham, que querían su parte del pastel en la historia y configuraron sus propios sistemas de ingeniería social, antes incluso de que este término existiese como tal. No hay mucho que explicar de más porque las religiones todos las conocemos y salvo casos extraños, su evolución ha sido nula a lo largo de los siglos, aunque intenten aparentar modernidad. Ahora vamos con la política, ese sistema que sería maravilloso de no ser porque se jode en cuanto el humano la pone en práctica. Constantemente la derecha acusa a la izquierda y la izquierda acusa a la derecha de realizar ingeniería social sobre la población para adoctrinarla a tener una serie de comportamientos y actitudes que pueden interesar a grandes empresas y multinacionales, bancos o gobiernos de turno y gente en general que se va a aprovechar de ti y de mí. No te engañes, es cierto que entre toda esa gente puede haber inútiles, incompetentes y lerdos que han sido elegidos a dedo o por enchufe, pero la mayoría, nos joda o no, están ahí porque el darwinismo social así funciona. Serán tiburones, desgraciados sin escrúpulos ni principios, seres llenos de ego que hacen política o por dinero o por poder, o simplemente para satisfacer su constante necesidad de hinchar una egolatría infinita, pero están ahí, mientras que tú y yo no estamos. Tienen la capacidad de manipular y engañar a enormes cantidades de personas con una sola frase, mientras que tú y yo no podemos. Están ahí por algo, porque son más inteligentes, más carismáticos o simplemente más cabrones y cabronas. Todo es política y todo es ingeniería social. Los medios de comunicación como la radio, la televisión e internet manipulan a la sociedad todos los días. Un sistema judicial que, aunque en algunos países diga ser independiente de la política y el gobierno, es parcialista con el mismo. Sindicatos sobornados por los gobiernos que dictan reformas laborales que perjudican a los trabajadores que defienden. Las asociaciones sociales de todo tipo están igual de corrompidas y podridas a pesar de que sus bases y voluntarios puedan tener las mejores intenciones. Se trata principalmente de romper por completo la naturalidad gregaria y social del ser humano, y por eso nos dividen en religiones, corrientes filosóficas de pensamiento, ideologías políticas, sistemas económicos y códigos éticos de toda clase de índoles. Hasta en la actualidad se intentan crear divisiones sociales entre nosotros por cuestiones como la edad, la raza o el género. Todo esto se resume de forma muy sencilla. Cuanto más nos peleemos entre nosotros, menos iremos en contra de ellos. Estamos hablando de un sistema que no lleva, como muchos creen, unos pocos años o décadas gestándose, sino que está todo muy bien orquestado, y nosotros les facilitamos el trabajo con nuestra estupidez perpetua. Todo esto ha llegado hasta nuestros días, en el que la orquestación de ingeniería social es casi mínima en comparación a antaño, ya que es la sociedad, ridícula y esperpéntica, la que se autorregula, se censura y ataca entre sí facilitando una tarea que para los que mandaban en las sombras era sumamente agotadora. Los que piden tolerancia y no toleran, los que exigen respeto y no respetan, aquellos que se llenan la boca con la libertad de expresión pero coartan la de los demás. Una de las últimas reformas de la ingeniería social en nuestro tiempo ha sido la corrección política, esa ramera que folló con el anciano milenario, el relativismo moral, en una noche de alcohol y drogas psicotrópicas pariendo 3 vástagos llamados postureo, buenismo y bien quedar. Entonces, ¿realmente funciona? Lo cierto es que sí funciona, pero es un arma muy peligrosa de doble filo. Uno de los países más estrictos y con una ingeniería social de doctrinas y comportamientos más marcados tras la excusa de una cultura es Japón, y ya vemos cómo su sociedad está psicológicamente destrozada. Depresiones, suicidios a miles, conductas asociales y mucho más son causa de una presión constante y continua por parte de ese sistema que tienen allí. Otros países en el norte de Europa pasan por lo mismo. Cuando creas un sistema de ingeniería social, muchos no van a poder soportarlo y se van a quitar de en medio, o simplemente no querrán entrar en él y serán parias marginados odiados por la sociedad.
Incluso muchas personas que no comulgan con nada en concreto se meten a cualquier sitio solo para encajar y tener a alguien con quien quedar y hablar. Es triste, pero así es la realidad humana. Precisamente el ser humano, por su necesidad de encajar en un grupo y tener amigos o personas afines, se marchan a un grupo u otro. Los distintos tipos de derecha e izquierda política, cualquier tipo de religión, corrientes sociales de pensamiento y otros muchos existentes, no son más que sistemas sectarios de ingeniería social en el que dentro de tu círculo todo está bien, pero fuera del mismo todo está mal o está equivocado. Esto hace que cuando haya que unirse para una lucha que afecte a todos por igual, como por ejemplo una ley abusiva, la sociedad sea incapaz de juntarse para ponerse de acuerdo y lidiar contra ello. Todos estamos manipulados. Por ser más desconfiado o escéptico que la media, no te creas estar libre de engaños, porque no lo estás. Y esta es solo la primera parte introductoria sobre la ingeniería social. En la segunda parte explicaré con analogías sencillas cómo funciona. Y ya sabéis, likeazo si os ha gustado el vídeo, apoyadlo para que más gente lo vea, comentarios, quiero vuestros comentarios siempre con respeto y siguiendo las normas, ya sabéis, y que si os ha gustado este vídeo nos veremos muy prontito en el siguiente.